Roberto Abad nació en Cuernavaca en 1988. Es músico y escritor. En 2018 ganó el premio Ramón López Velarde con Cuando las luces aparezcan. Además de este libro, ha publicado Orquesta Primitiva y El hombre crucigrama. Hoy, en el oficio de escribir, platicamos con Roberto Abad. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo episodio de El oficio de escribir. Me encuentro con un gran amigo, escritor, Roberto Abad. Muy contento, Roberto, de recibirte aquí, en este espacio, que es tu espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Pues muy bien, muy contento de que te animaste a hacer este podcast. La verdad es que me pone muy feliz que tienes un nuevo proyecto y te agradezco mucho la invitación. Andamos crudeando. Sí, hay que decirlo para que tengan consideración de nosotros. Oye, justo me decías, ojalá mi voz no esté muy aguardentosa, a ver cómo sale. Sí, caray. Pero bueno, eso a lo mejor les puede dar una imagen interesante, ¿no? De mi rostro. Si escuchan algo, una voz sexy, ¿no? Bueno, ahí está la causa, pero lo bueno es que no pueden vernos. Oye, Roberto, y ayer que celebramos tu cumple, bueno, además de que la pasamos súper bien, se me olvidó preguntarte cuántos años cumples. Cumplo 35 años, mano. Ah, fíjate. Sí, ya siento. De 88, ¿Verdad? igual que yo. Sí, exacto. Sí, cumplo 35, soy del 7 de junio del 88. ¿Y no sientes que en esta edad el cuerpo tiene sus propias motivaciones y empieza a pesar, digamos, el tema del cuerpo? Ya para festear, desvelarse, como que uno se la piensa dos veces, ¿no? Sí, totalmente. No sé, siento que conforme pasan los años uno va entendiendo el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y siempre pienso en una frase de Felisberto Hernández, ¿no? Que es un escritor que me gusta mucho. Que decía algo así como que el cuerpo también piensa, ¿no? Pero esos pensamientos no llegan a la cabeza, ¿no? Se quedan, pues, digamos, en el cuerpo, en la piel, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? Como en ese lenguaje y en cómo he ido descubriéndolo y asombrándome de que mi cuerpo me ha estado hablando todo el tiempo y tal vez yo no he podido escucharlo del todo, ¿no? Eso me ha llevado a tomar ciertas decisiones que son prudentes en ciertos aspectos, ¿no? Como ya no puedo soportar la cruda, ¿no? Es decir, una cruda de estas que te tumban todo un día, yo ya no me la permito, ¿no? Es una parte muy aburrida de mi vida, pero en serio me daban muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces ya como que tomé esa decisión de, a ver, yo cuando ya sepa que tengo que detenerme, ahí me detengo y no hay vuelta atrás, ¿no? Fíjate que siento que un hilo conductor de tus libros es precisamente el cuerpo y por eso saco este tema, porque veo que está muy presente de muchas formas, ¿no? Es variada la forma en la que aparece, pero el cuerpo es ese terreno de tensiones como más inmediato en tus relatos dentro de un orden cósmico que es caótico a veces, complicado, tenso, pero que se manifiesta como muy concretamente en el cuerpo de los personajes. ¿Realmente es así? ¿Es un tema que te preocupa, o sea, al que vuelves voluntariamente o es una o esta es una observación como más accidental? Sí, bueno, sí, definitivamente, digamos que he tratado de encontrar una poética, ¿no? Si quieres, en la que el cuerpo esté vinculado, ¿no? Pienso en las cosas que me dan miedo, ¿no? Y pienso en dónde se ubica ese miedo, ¿no? Y lo que yo me he respondido es que el miedo para mí es lo que está más cerca de ti, y no lo que está fuera de ti, que es usualmente como concebimos como ciertos aspectos del terror, ¿no? Aquello que, digamos, irrumpe con tu cotidianidad o que eh, aparece de fuera. Yo
he pensado, ¿no? Justo en que lo que más miedo me da es lo que está dentro de mí, porque no puedo verlo, digamos, de manera inmediata, ¿no? Tiene que haber como un examen, ¿no? Un autoestudio, una exploración interna para comprenderlo, ¿no? Y entonces ese terreno, que es el terreno de lo desconocido, para mí es fundamental, ¿no? Para entender, digamos, mis obsesiones, mis intereses. Yo lo encontré allí, ¿no? Es decir, yo encontré ese tópico en mi escritura, en el camino, no fue algo, digamos, tan pensado. Había ciertas escenas que siempre me inquietaron, ¿no? En torno a mi historia familiar, en torno a sucesos que yo veía, no sé, en los periódicos. Y yo creo que la lectura de estos temas surgió después, ¿no? Creo que siempre sucede así, ¿no? Cuando uno escribe no sabes muy bien qué estás tocando, qué estás palpando, y después te das cuenta que estás hablando de algo muy personal o de algo muy, no sé, que a lo mejor pensabas no podías externarlo y en realidad lo que estás haciendo es verlo de frente, ¿no? Entonces, sí creo que el cuerpo tiene que ver mucho con mis personajes. Siempre hay, digamos, eh, un factor, ¿no? Que se relaciona con sus conflictos. A veces está más presente, pero creo que la mayoría de mis personajes tiene que ver, ¿no? El cuerpo. Hay un cuento de Cuando las luces aparezcan, el que lleva por título Hijo, que es el más evidente, ¿no? Uh-huh. Porque, en resumen, es de esta mujer que va a tener un hijo y que por inseminación artificial, una especie de experimento, y empieza a escuchar una voz, Sí. ¿no? Muy... resulta súper perturbador, o sea, y es justamente lo que hablamos, ¿no? Esta voz está vinculada, pues, a una interioridad, a una intimidad muy profunda y que te habita como una exterioridad, ¿no? Claro. Como un otro interno, algo así. Sí. Está cabrón. Y me hace pensar que, bueno, en este es muy evidente, ¿no? El tema del cuerpo. Pero también esa falta de control, incluso sobre tu propia persona, también es un elemento que está presente en el mundo que retratas Uh-huh. y los personajes dentro de esos mundos, ¿no? Nunca se está totalmente bajo control, ni Sí. siquiera de uno mismo, Sí, y de sí, su sí. mente, y de su cuerpo, de su inmediatez. Esa tensión permanente me parece que es magistral en tus cuentos. Sí, pienso en eso todo el tiempo, ¿no? Es decir, pienso en que hay formas de control de las que no somos conscientes y que justo tienen que ver con sistemas de poder en términos generales, ¿no? Es decir, ese cuento en realidad trata, bueno, lo que yo quería hacer era un cuento de terror sobre la violencia obstétrica, ¿no? Y creo que, o sea, para mí hay un tema ahí fundamental sobre las formas de poder en el sistema de salud, eh, las decisiones que se toman, cómo las pacientes o los pacientes no siempre tienen injerencia en eso. Y bueno, por otro lado, para mí eh, digamos, el proceso de tener un hijo siempre me ha cautivado muchísimo. O sea, más como metamorfosis, ¿no? Que como una etapa de la vida, ¿no? No sé, como que trato de aislarlo de esta visión más habitual que tiene que ver con, en algún momento tienes que llegar ahí, ¿no? Tienes que estar ahí en ese lugar y entonces vas a comprender que por solo haber llegado ahí es bello o era necesario, no sé, ¿no? Más allá de eso, a mí me perturba, ¿no? Como esta etapa de metamorfosis. Y claro,
a mí me motiva a desdoblarme de alguna manera, ¿no? Y a imaginarme, pues en este cuento en particular, cómo podría ser, ¿no? Un embarazo extraterrestre. Entonces, sí, creo que tengo mucho esa inclinación ante las tensiones que generan las formas de poder de las que no sabes, que es otra vez como el tema de hace rato, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Es como no eres consciente de que hay algo que te está sosteniendo las manos, pero luchas de todas formas, ¿no? O das pasos hacia adelante, ¿no? Y te, no sé si te enfrentas, pero de alguna manera te acercas más a la cuestión sin saber que lo estás haciendo, ¿no? Y eso pues a mí me genera terror en ciertos aspectos, ¿no? Y es un terror que yo quiero transmitir en los cuentos, ¿no? Ok. Sí. Sí, como que más allá de los poderes institucionales, a veces parecería que hay un orden cósmico con poderes y fuerzas que van más allá de las fuerzas individuales de los personajes, ¿no? Mm. Y eso sí genera miedo Sí. y, e incertidumbre, ¿no? Pero creo que es algo que reconoce también el lector, Uh-huh. ¿no? Porque siempre hay situaciones de poder, pues, como dices tú. Sí, este tema lleva también a que en realidad esos poderes como que difuminan los horizontes entre la verdad y la mentira. Y los personajes en su singularidad, y creo que lo transmites muy bien al lector, nunca sabes si la vivencia personal del personaje está justificada. Y en el terreno de la realidad, digamos, si es verdad lo que está viviendo o no. Uh-huh. Y tampoco es que importe mucho, pero se deja abierta la puerta a la idea de que en realidad las verdades se construyen Uh-huh. por las perspectivas y tampoco hay respuestas absolutas, ¿no? Nunca sabe el lector si lo que vivió el personaje está pasando o no. Uh-huh. Sí, sí, me gusta pensarlo justo de esa manera, ¿no? Justo cuando tuve como esta lectura un poco más crítica de los cuentos, pensaba en cómo la incertidumbre, desde que los empecé a escribir, estaba, ¿no? Allí como un elemento que yo quería que estuviera, digamos, orbitando a los personajes, ¿no? Y creí que era, bueno, lo sigo creyendo, que es un valor estético, más allá de una forma de dar solución o, sí, o salir de una historia. Pienso que la incertidumbre muchas veces ha sido juzgada como negativa, y yo lo que pensé es que no tiene que ser así, ¿no? Que podría ser un valor estético de las historias, ¿no? Y entonces, en gran medida, los finales tienen que ver con eso, ¿no? Y esa incertidumbre es como se transmite al lector, ¿no? O sea, el lector, de alguna manera, se ve en la necesidad de completar un poco la historia, o no, pero siempre está como esa puerta abierta, ¿no? Como en lugar de cerrar la puerta del cuento al terminar, yo abro otra puerta, ¿no? Y entonces el lector tiene que asumir eso, ¿no? Tiene que asumir que hay una, digamos, una casa nueva, la que es habitada por la incertidumbre. Y bueno, pues eso pienso que ha sido recibido de distintas maneras, ¿no? Hay personas a las que les gusta, hay otras a las que no. Vaya, yo comprendo las lecturas, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a, digamos, a recibir de los cuentos toda la información. Un poco lo que te enseñan en los talleres es eso, así como que al cuento no le tiene que sobrar nada, ¿no? Tiene que ser un cuento, los cuentos son redondos. Y yo pienso que como en estas negativas siempre está la posibilidad de encontrar nuevas formas. O sea,
no hablo de lo nuevo, ¿no? Porque eso es como muy abstracto, ¿no? Hablo de lo diferente o hablo tal vez de lo amorfo incluso. Y siento que eso se encuentra justo como desobedeciendo como estos preceptos que se difundieron pues en talleres, también en los decálogos, ¿no? O sea, a veces cada tanto me peleo con Cortázar, ¿no? O sea, como que siento que aunque lo amo, ¿no? O sea, sus cuentos me fascinan, cada vez me alejo más de su decálogo, ¿no? O de algunos puntos de su decálogo, por así decirlo. Entonces, pienso que las poéticas se van construyendo también con estas posturas que a veces son, no sé, de cierta rebeldía, si quieres, ¿no? O de cierta negativa a seguir el mismo camino, ¿no? Ahí siento que entra la incertidumbre en mis cuentos. Al decir, no quiero concluir esto, ¿no? No quiero que el lector tenga de mí toda la información. Quiero que esa información se genere pues en él. Y yo creo que eso también está en los cuentos que me gusta leer. Cuando encuentro eso, me siento muy conectado, ¿no? Con ese silencio, por ejemplo. Con el silencio de tener que construir la respuesta de algo. Aunque no me lo pida el cuento, pero yo sé que está ahí ese silencio en el aire y que puedo tomarlo y puedo construir a partir de ese silencio, ¿no? Entonces justo en estos cuentos de cuando las luces aparezcan, un elemento para mí muy importante es ese, el silencio, ¿no? Saber cuándo callarse, saber cuándo los personajes deben decir cosas a partir del silencio y cuándo más bien ellos tienen que callarse para decir más, ¿no? Entonces, siento que la suma de estos elementos dan como resultado la incertidumbre, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar en que lo que escribo, la incertidumbre es un valor estético y no digamos, una carencia. Te noto muy presente como lector también en tus 3 libros. Siento que, especialmente en el último, El hombre crucigrama, le dejas una parte, o sea, como que sacas al lector de su estado pasivo y lo colocas en un estado activo donde participa de la construcción del mismo libro, ¿no? Y yo siento que eso habla mucho de ti como lector y de lo que tú esperas encontrar también en tus propias lecturas. Y me gustaría preguntarte en este sentido, sabemos que eres músico, que eres escritor, pero de tu faceta como educador y preceptor, siento que está ahí también. Háblanos un poquito de por qué estudiaste educación y si realmente está conectado con esta idea de hacer partícipe al lector como de una forma formativa. Pues no sé por qué estudié eso, ¿no? O sea, como que en algún momento de mi vida no sabía muy bien qué hacer y tampoco me dijeron, así que yo creo que también, o sea, no quiero echar culpas, ¿no? Más bien yo me echo la culpa, estaba medio perdido, ¿no? Y me faltó investigar, ¿no? O sea, como que lo ideal, tal vez, o quién sabe, ¿no? Es que hubiera estudiado letras, ¿no? O que hubiera estudiado narrativa hispánica, no sé, algo así. Pero la verdad es que no tenía muchas nociones de que lo que yo hacía podría vincularse a la literatura, ¿no? O sea, ya escribía cuentos en ese entonces, de manera muy, digamos, no seria, ¿no? Pero incluso llegué a meterme a estudiar informática, ¿no? Estuve 4 meses en informática. Mi papá era ingeniero en sistemas y yo crecí entre computadoras, entonces como que sentía que había ahí algo, ¿no? Que debía continuar, no sé. Fue horrible, ¿no? O sea, fue horrible porque no, obviamente estaba lejos de mi vocación y para nada me sentí cómodo. Lo único bueno es que saqué buenos amigos de esa experiencia, pero por lo demás fue darme cuenta de que no tenía que seguir esos pasos
y de que definitivamente no era lo mío, ¿no? La programación no era lo mío. Entonces, un poco en esa búsqueda fui a parar también a- al Centro Morelense de las Artes. Estuve un rato, vaya, como un año en un taller de pintura, por ejemplo. Yo siento que estaba buscando un lenguaje. Y también durante la infancia, gracias a mi hermano, que es un gran dibujante, estuve muy cerca, ¿no? Así como de la experiencia del lápiz, ¿no? Sí. Del trazo. Y me gustaba, ¿no? Y entonces pinté ese año, ¿no? Pinté en óleo y fue un gran aprendizaje para la escritura, curiosamente, ¿no? O sea, comprendí después que tampoco era mi terreno, Ujú. pero aún así me sirvió para la escritura, o sea, a mí me parece increíble, ¿no? Como de esas lecciones pude yo, digamos, entender algo de mi propio proceso, ahora escribiendo cuentos, ¿no? Entonces, en ese lapso en el que ya debía tomar otra vez esta decisión de qué estudiar, conocí a unas amigas que estaban en la facultad, en el Instituto de Ciencias de Educación de la UAM, y me platicaban un poco de una carrera que era comunicación educativa, que era lo más cercano a comunicación, ¿no? En ese entonces, no había comunicación en Morelos. Y bueno, pues yo hice el examen, ¿no? También era un beneficio el que fuera en una escuela pública, ¿no? Era mucho más económico. El periodo donde estudié informática fue en una escuela privada y lo padecí muchísimo porque me las veía muy, muy apretado. Y entonces la escuela pública era la solución, ¿no? Y parecía que todo tenía sentido en ese momento, ¿no? Cuando me di cuenta que iba más dirigido hacia el camino de la docencia, la verdad es me frustró, no sé cómo, no sé qué sentimiento, pero fue un sentimiento negativo, ¿no? Yo no quería eso, ¿no? Hablé con algunos maestros y ellos me convencieron un poco pues de que allí iba a hacer cosas que me gustan hacer, que era escribir y leer, ¿no? Me dijeron, aquí vas a hacer eso mismo, ¿no? Y bueno, un poco orillado digamos, a avanzar, ¿no? A no quedarme otro año, tenía que hacer algo, ¿no? Pues me quedé en la facultad, ¿no? Y para mí fue una decisión un poco azarosa, pero no me arrepiento porque me acercó mucho a la literatura, me hizo consciente de mi proceso de aprendizaje, ¿no? Que es algo que pues no sé, me sorprendió mucho, ¿no? La manera en cómo dejé pasar los años de mi prepa, por ejemplo, pues en blanco prácticamente, ¿no? O sea, no sé, trato de recordar las cosas que hice en la prepa y realmente no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso fue un gran descubrimiento, ¿no? Empezar a ser consciente de lo que aprendes, de cómo aprendes, de por qué lo aprendes y de por qué lo olvidas también, ¿no? O sea, cómo estamos acostumbrados a aprender algo de manera, pues, casi utilitaria, ¿no? Aprendes algo para un examen y luego lo sacas de tu cabeza porque ya no tienes que hacer el examen, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, digamos, mi paso por el Instituto de Ciencias de Educación fue más bien el acercamiento a la literatura, ¿no? Y convencerme de que lo que yo quería era escribir, ¿no? A la mitad de la carrera digamos, tuve un momento en el que me lo planteé y me lo tomé muy en serio, ¿no? Empecé a escribir en serio, digamos. Y a partir de ahí, pues estuve en talleres, estuve en cursos con gente, platicando con otros escritores, leyendo a otros escritores, eh, exponiendo textos, ¿no? O sea, ya en una dinámica un poco más confrontativa, digamos, con la escritura. Y ya no me detuve. Seguí, hasta que, pues hasta hoy. O sea, como que siento que sigo en el mismo camino, ¿no? Sigo confrontándome con mi escritura, sigo aprendiendo, obviamente, sigo leyendo, eh, sigo exponiendo los textos. Y entonces no siento que haya una razón específica de por qué estudié eso, más que estaba ahí, la sentí afín, ¿no? Un poco a lo que tenía, a los intereses que tenía. No me dejaban estudiar arte, que es algo
curioso, ¿no? O sea, este lugar común, ¿no? De qué vas a hacer, ¿no? ¿Tus padres? Sí, Dices. sí, mi madre en particular y mi hermano, ¿no? Que son como esas figuras, ¿no? O eran en ese momento figuras como, pues que tenían mucha importancia en mis decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, la educación parecía ese terreno lo suficientemente serio para convencerlos a ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo suficientemente abierto, Sí. ¿no? Como para desarrollar una vocación. Ok. Entonces para mí fue eso, ¿no? Como un terreno sin tensiones, ¿no? Que parecía tener un futuro más factible para mi familia, ¿no? O sea, Sí. algo que según ellos el arte no tenía, ¿no? Sí. Que es algo que sucede muy comúnmente, ¿no? Y después me rebelé porque no doy clases como tal, ¿no? Doy talleres, que es algo que me gusta, ¿no? Es decir, he descubierto que me gusta compartir lecturas, hablar de libros, hablar de autores, tratar de ver los textos de una manera mucho más amplia, no solamente desde mi criterio, sino desde cómo piensa el otro o la otra autora, cómo es que esa persona decidió poner esa palabra y no otra, ¿no? O sea, a mí ese proceso me fascina, ¿no? Me hace también aprender mucho de mí, ¿no? Entonces, la docencia me ha costado trabajo porque siento que justo que llegué a ella de una manera atropellada, pero sí hay digamos, un campo en donde hago algo similar a la docencia, ¿no? Ujú. Que es el taller. Ujú. Y entonces ahí es donde yo me siento un poco más cómodo, más libre, y donde también siento que se forjan amistades. Y eso para mí es muy importante, ¿no? O sea, como Ujú. siento que mi proceso de escritura está muy acompañado de la amistad, ¿no? Y eso lo valoro muchísimo. Entonces, cada vez que conozco a alguien en un taller, como que empieza a abrirse esa puerta, ¿no? A veces se cuajan eh, mejor unas relaciones que otras, pero el hecho de que exista la posibilidad a mí me entusiasma mucho, ¿no? Ok. Oye, Roberto, y volviendo a tus principios como pintor, yo considero que tus lectores y lectoras, sí se pueden dar cuenta de que tienes una imaginación muy visual, no, ¿cómo sería? Muy visual o muy ilustrativa. E incluso hay momentos en los que parece que nos cuentas una escena de película, una serie, no sé. O un mismo cuadro, ¿no? O un cuadro. Y creo que una cualidad de tu imaginación es esa capacidad de transmitir imágenes. Hoy que me decías que habías soñado y que a partir de ese sueño que me dijiste, de que me contaste en la mañana, hiciste un cuento, pues es claro, ¿no? Que para ti la imagen es previa a la palabra, ¿no? Una cosa así. Sí. Es muy interesante porque habla mucho de tu proceso creativo y de tu facultad muy singular de crear un cuento a partir de imágenes consecutivas que van creando un relato, ¿no? Sí, creo mucho en la imagen como, digamos, como una forma de anclaje, como un detonador, como, no sé, como incluso una música, ¿no? O sea, siento que no sé si tiene que ver mucho con la etapa digamos, en que aprendí a tocar instrumentos, pero tú de alguna manera los aprendes, no sé si pasa en todos los casos, pero en el mío, cuando aprendí a tocar guitarra, por ejemplo, aprendí a darle como una suerte de coloración a las notas. Y
eso me pasa también con ciertos cuentos, ¿no? Como con ciertas atmósferas. Siento que por ahí va mi forma de trabajar, ¿no? Como una cosa de recibir algo y darle y transformarlo en imagen y a partir de ahí transformarlo, pues no sé si en palabra eh, o, y emoción, no sé, algo ahí conectado. Son formas ¿no? de traducción, ¿no? Sí, 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 sí. No he pensado mucho en eso, Fíjate, ahora me agarraste un poco en curva porque es cierto que todo el tiempo estoy viendo imágenes o estoy pensando en palabras que son imágenes, no sé si me explico. O sea, como justo el otro día veía un cuadro, por ejemplo, no me acuerdo el autor, pero es un cuadro de un perro que está ladrando a una puerta abierta. No se ve nada dentro de la puerta. Se ve oscuridad, ¿no? Y el perro está ladrándole a la oscuridad, ¿no? Y eso me pareció fascinante, ¿no? Es como que ya está ahí la historia, hay una historia y hay un silencio también. Y empecé a imaginar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa casa? ¿Qué pasa con el dueño del perro? ¿Qué sucede con ese cuarto del que no sabemos nada, que no se ve? Y entonces me empiezo a hacer preguntas y esas preguntas detonan imágenes, ¿no? Escenas. Y creo que regularmente funciona así, ¿no? A veces se me ocurren frases concretas, ¿no? Una frase que me llama mucho la atención. Digo, ok, aquí siento que hay algo sonoro especial y me gusta esto como para un cierre, ¿no? Pero entonces retrocedo y entonces ahí es donde se crea la imagen. Pero regularmente sí tiene que ver mucho como ese primer momento en el que trato de entender el sonido, ¿no? Eso lo vinculo con mi infancia, ¿no? Donde yo intentaba entender el sonido. Entonces, para entender las notas yo les daba un color. Tal vez no era tan consciente, ¿no? Pero en mi mente pasaba así. Y ahora me pasa mucho con los cuentos, ¿no? O sea, al final, o bueno, con lo que leo, ¿no? Al final son sonidos y lo que se genera en mi mente a veces en lugar de una imagen es un color o algo por el estilo. Entonces siento que ese primer momento es una parte, es un punto de partida, ¿no? Para la imagen que se va a generar después. No lo había pensado tanto, pero creo que va por ahí. Además, sí te encanta el cine, ¿no? Siempre Sí, me has recomendado películas. sí, me gusta mucho el cine. Creo que mezcla, o sea, es como el punto de cohesión entre muchas artes. Y eso me fascina, ¿no? Como encontrar poesía, ¿no? Poesía en la imagen, poesía en la palabra, encontrar fotografía, encontrar danza en las imágenes. Me gusta mucho el cine. Si lo pienso, cuando escribo no pienso mucho, digamos, en cosas que he visto, pero sí pienso mucho como en ciertas emociones que recibo, ¿no? Tanto del sonido como de la imagen, ¿no? Pienso en eso, en las emociones. Y justamente cuando las luces aparezcan, creo que tiene mucho de eso, ¿no? O sea, como tiene mucho de cierta intriga, ¿no? No sé, que podemos encontrar, por ejemplo, en la dimensión desconocida, ¿no? O sea, en esta serie, donde en cada capítulo ¿no? Se desarrolla pues algo sobrenatural, ¿no? Algo fantástico. Como esta parte de expectativa y de enfrentarte a un mundo desconocido, está muy presente en estos cuentos. Y siento que también está presente en mi vida, ¿no? Como que todo el tiempo estoy buscando cosas raras, no sé por qué. A veces el TikTok me traiciona y me saca unas cosas rarísimas que ya no quiero ver, pero hay ahí como una suerte de búsqueda eh, por las cosas que rompen su esquema en su orden, como, no sé, pienso en los siameses, ¿no? Es eso, ¿no? Es como la variación como de un orden y el enfrentamiento a un nuevo mundo. El doble, ¿no? Estos temas que están ahí desde hace cientos de años, ¿no? Hay una tradición que me fascina y que además no se agota, ¿no? Entonces,
Ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero por ahí va la cosa. Ay, qué fascinante, oye. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es como asomarnos a una parte de tu cerebro, güey. No podríamos agotar a nadie, pero sí creo que son pinceladas de tu forma de habitar, ¿no? Un mundo. Tú naciste en Cuernavaca, Roberto, Sí. y además de un cuento que se llama Matlán, que sí ubicas, digamos, en el espacio temporal. No veo que esté muy presente. Preparaste no hace mucho una antología, ¿no? Sobre la ciudad de Cuernavaca. Sí, participé, es más bien sí es una antología, pero más bien participé como coautor. Ok. Eh, ¿Qué relación tienes con la ciudad Sí, en tu... esta antología la edita Carlos Gallardo, que es un gran amigo, editor, fervoroso de los libros y de Cuernavaca, ¿no? Él es un gran conocedor de la ciudad, digamos, la ciudad física y la ciudad literaria, ¿no? Que se ha generado. Y este proyecto pues es uno de los proyectos de su vida, yo pienso, ¿no? Que es una guía literaria del centro histórico de Cuernavaca, ¿no? Entonces, curiosamente hay una literatura muy rica y también pienso que es vasta sobre las ciertas calles de Cuernavaca, ¿no? Te hablo desde, no sé, la época poscolonial, ¿no? Hay algo en Cuernavaca, ¿no? que atrae sobre todo a personas extranjeras, ¿no? No te hablo de 20 años, ¿no? Ujú. Sino desde hace 2, 3 siglos, ¿no? Muchos más incluso. Y que han dejado registros, ¿no? Como de ese embelezamiento. Algunos registros son más crónicas y otros son ficcionales, ¿no? Entonces, este amigo editor convocó a 5 escritores locales, ¿no? Y lo que hicimos fueron crónicas de ciertas calles o de ciertos lugares que son mencionados, ¿no? Yo trabajé con el Palacio de Cortés, Okay. y con una calle que se llama Morrow, ¿no? Que es también que atraviesa las 2 avenidas como más importantes del centro, donde hay registros literarios, ¿no? O sea, es muy común, por ejemplo, llegar a Lowry, ¿no? Malcolm Lowry. Es mm, curiosamente digamos, la novela más representativa, ¿no? De la región, la hizo un extranjero y ha generado una tradición y muchos pues muchos estudiosos, ¿no? Y como en todo fervor o en algunos fervores también cierto fanatismo, ¿no? A la ciudad o a cierta idea de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Con el que yo no dialogo con eso, ¿no? Uh-huh. Mis acercamientos, digamos, literarios a la ciudad han sido por peticiones o porque me han invitado, pero no me siento tan cercano a la idea o a este concepto de la ciudad. La ciudad de Cuernavaca como ciudad literaria. A veces lo he llegado a pensar y pues no sé, siento que otros ya se están encargando de eso. Y me interesa más mirar hacia otros lados, ¿no? Como mirar eh, esas regiones donde parece que lo extraño convive ya de manera natural, ¿no? Con los otros elementos. Y Amatlán es el resultado, ¿no? Como de esta mirada que se asoma a los costados. Y no sé, pienso en otros lugares de los que ya he escrito, no han sido publicados, pero pienso por ejemplo en el Cañón de Lobos, que es una carretera muy sinuosa al borde de una barranca, ¿no? De la que se dicen muchas cosas, ¿no? Y me encanta como esa imaginación colectiva que está todo el tiempo buscando, ¿no? Generar historias para darle sentido a un lugar, ¿no? Entonces pienso que ahí hay, ¿no? Ahí hay algo con lo que me siento muy conectado
y que me pone a prueba, ¿no? Así como, ¿qué puedes hacer con esto que ya está ahí, ¿no? Que está en el imaginario colectivo. Y entonces, mi relación con la ciudad es un poco distante. Obviamente, me siento muy arraigado a la ciudad, ¿no? Me gusta mucho el lugar, digamos, el fondo es forma, ¿no? Y yo pienso que tengo muy presente eso, ¿no? De cómo la ciudad me ha dado ciertas pautas para reconocer lo extraño en mi obra, pero la exploración literaria como que creo que no me interesa tanto, ¿no? En este momento quizá. Okay. Ya existe una mitología de Cuernavaca y siento que a mí no me llama mucho la atención, ¿no? Que además a veces suele ser muy idílica, ¿no? Una ciudad que ya no existe, ¿no? Pero que por fuera sigue existiendo para ciertas personas, ¿no? Entonces yo prefiero que se acabe de destruir, ¿no? Este concepto. Entonces cuando haya la necesidad de reinventarlo, tal vez ahí levante la mano, ¿no? Y vean si puedo hacer algo, si puedo aportar algo, ¿no? Lo último que quería preguntarte es acerca de tu nuevo libro. ¿Qué intentaste hacer en este libro? El hombre crucigrama se llama. Sí. Y saldrá este año. Y yo tengo mis opiniones desde mi lectura personal. Me parece un libro arriesgado, muy conectado a Orquesta Primitiva, en algún sentido conectado. Sí. Pero que otra vez que llevas esta idea del lector activo como a otro nivel, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, el libro tiene que ver con la historia de un personaje. Yo un poco al irlo escribiendo pensaba como en estos arquetipos de, eh, no sé, de Pessoa, ¿no? El Pessoa con su gabardina y sus lentes circulares, a Joyce, ¿no? Me imaginaba ese tipo de personaje, ¿no? Que es casi una caricatura, ¿no? Del intelectual. Y entonces, bueno, el libro trata de un hombre que va a una cafetería y que empieza a leer textos para poder llenar un crucigrama con los títulos de estos textos. Entonces, el hombre ha hecho un crucigrama porque se va a morir. Digamos, su última misión es terminar ese crucigrama y leerlo para alguien, ¿no? No importa si contestarlo, pero leerlo para alguien. De entrada está esa apuesta, ¿no? De que la enfermedad es un detonador para la escritura. El cuerpo nuevamente. Otra vez el cuerpo, sí, totalmente. Y entonces, un poco con la estructura de Las Mil y Una Noches, ¿no? Que tiene un marco narrativo y hay historias paralelas, ¿no? Que se van leyendo. Lo que hice fue que pues hubiera una historia que abrazara todas las demás historias, porque lo primero que tuve fueron un montón de historias de minificciones, de microrelatos, de muchos temas, ¿no? Que son temas que varios están en el canon de la minificción y otros no tanto, pero lo que yo tenía era algo misceláneo, ¿no? Y a mí me gusta mucho el libro que se piensa como unidad, ¿no? Que es realmente una casa que puedes recorrer y que al cerrarlo te sientas justo que te alejas de algo concreto. No todos los libros los pienso así, pero me gusta que al menos en los de minificción como que exista esto, ¿no? En Orquesta Primitiva hice algo similar, ¿no? Es un concierto, ¿no? Está estructurado como un concierto y entonces tiene sus etapas ese concierto, ¿no? Su obertura, su intermedio, ¿no? Y su movimiento final, ¿no? Me gusta percibir eso, ¿no? Como recibir esa estructura concreta. Y entonces empecé a pensar en cómo yo podía abrazar todos estos temas que tienen que ver con los libros, tienen que ver con Dios, tienen que ver con los oficios en torno a la escritura, con criaturas, con fantasmas, con laberintos.
Y la manera en que lo pude resolver fue haciendo esta historia, ¿no? Que, que enmarca a las otras, ¿no? Y entonces, la idea es que el lector se encuentre a una historia independiente, ¿no? En cada cuento, pero que haya justo un silencio, ¿no? Si algo pienso es que es un juego de palabras y silencios. Y entonces nunca vas a poder ver los títulos, ¿no? Los títulos, en teoría, como sucede en los crucigramas, pues tienes que adivinar las palabras, ¿no? Entonces la idea es que un poco se haga el intento, pero no sea necesario adivinarlas, ¿no? Puedes tú pasar de largo, ¿no? Y bueno, de eso va el libro, ¿no? El libro tiene secciones y en cada sección el hombre crucigrama como que desarrolla una poética del crucigrama, ¿no? De ese crucigrama que es suyo, ¿no? O sea, intenta darle nuevos significados. Una de las cosas que dice es, a lo mejor ya no tienes que descubrir nada, ¿no? A lo mejor esos cuadros ya significan algo y con eso te tienes que quedar. Entonces, a mí me parecía pues todo un reto, ¿no? Que el libro no solamente fuera una historia, ¿no? Sino que conceptualmente se convirtiera en algo más, ¿no? Como es Orquesta Primitiva, que es un concierto, por así decirlo, ¿no? Además de ser un libro de historias, es un crucigrama, ¿no? El crucigrama viene, de hecho, se va a desdoblar, ¿no? Y va a estar ahí y las palabras cuadran, ¿no? O sea, me tomé, hice el esfuerzo, pues, de hacer un crucigrama, ¿no? O sea, Okay. eso es demasiado, Híjole. fue demasiado para mí porque en algún momento hice como 6 versiones del libro y obviamente si quitaba una palabra o si le cambiaba el nombre, tenía que cambiar todo el crucigrama, ¿no? Entonces fue una locura. Siento que al final estoy contento con el resultado, ¿no? Estoy contento con que exista un libro crucigrama, ¿no? O sea, como que esa idea de descolocar el libro de su función principal, ¿no? Y empezarlo a pensar como un objeto desarmable, bueno, no desarmable, sino, pues no sé, con el que puedes interactuar más de cerca, ¿no? Incluso rayarlo, ¿no? O sea, como no está del todo la indicación de que lo rayes, pero pues ¿cómo haces un crucigrama, no? Tienes que involucrarte en el papel, ¿no? Estuve pensando mucho en este movimiento Loulipo, que eran escritores que jugaban, entre ellos Raymond Canu, no sé pronunciarlo bien. Es el del 1001 poemas, una cosa así. El del libro que son como que tiene Que se forman varios poemas, exactamente, ¿no? ¿no? Exacto. Ese libro tiene otros como ejercicios de estilo. Tiene un libro que se llama Ejercicios de estilo, en donde una escena es narrada de diferentes maneras a lo largo de las páginas, ¿no? Pero cada página narra la misma escena de una diferente forma, de un diferente estilo, ¿no? Una diferente ángulo. Y me gusta, como me gusta descubrir esas posibilidades del libro, ¿no? Me gusta ver en el libro otras lecturas. Y ese movimiento en particular me marcó, ¿no? Desde que lo conocí, como justo empezar, ¿no? En lugar de ponerle más al libro, quitarle más, quitarle una letra, ¿no? Como estos ejercicios siempre me fascinaron. Okay. Y es algo que también se ve en el breve manual del libro fantástico, ¿no? Que es una antología compuesta por textos que suponen y que invitan a un hipotético lector a hacer un libro fantástico, ¿no? Pero fantástico en términos ficcionales, ¿no? Como el libro de arena es un libro fantástico, ¿no? Sabemos la historia de que llega una persona a vendérselo a Borges o al personaje de Borges a su casa, pero nunca sabemos quién lo editó, nunca sabemos de dónde salió, ¿no? Alguien lo tuvo que haber editado, ¿no? Entonces, en este libro del breve manual hay son instrucciones, porque es un manual, ¿no? Y hay una parte en la que se deja como una página en blanco como para que el lector ejercite, ¿no? Entonces esta idea de que... yo digo que ahí tu ojo pedagógico está muy presente, ¿eh? No lo había pensado, o sea, pero la idea de que pienses que el lector va a hacer eso, a mí me entusiasma mucho, ¿no? Es como, no importa si lo va a hacer, ¿no?
piensa que sí lo va a hacer, piensa que el lector va a llenar los recuadros del crucigrama, incluso que va a poner palabras, otras palabras, ¿no? Pero eso ya que quede fuera de ti, ¿no? Tú imagina que va a suceder. Y pues nada, siento que el libro dialoga mucho con la tradición del cuento brevísimo. No es particularmente para los lectores, es decir, lo puede leer cualquier lector, ¿no? En eso me cuido mucho, ¿no? Lo que escribo. Me interesa que llegue no solamente a los lectores que ya conocen la tradición, ¿no? Me interesa que cualquiera que se acerque, pues se empiece a interactuar, ¿no? Y también por eso es el juego, ahí está el juego, ¿no? El juego y la invitación a no te quedes solamente con esa forma del libro, ¿no? Puedes leerlo desde otras formas y de otras posibilidades. Pero, no sé, en el libro, ahí está, por ejemplo, no sé, hay una reescritura de un cuento sobre el insomnio de Virgilio Piñeira, ¿no? Que es un cuento clásico, es decir, en la minificción es un cuento clásico, y es como, no puedes tocar eso, ¿no? Yo pienso, sí, hay que tocarlo un poco, ¿no? Y al contrario, hay que agregarle un elemento. Es una nota al pie, ¿no? Hay Aparece una nota al como pie, sí, nota al claro, sí. O sea, lo hago obvio, ¿no? Y también hay por ahí una, pues no sé si es una crítica, pero se puede leer como una crítica al dinosaurio de Monterroso, ¿no? A mí en particular ya me fastidia mucho ese microrrelato, esa minificción. Y yo lo que digo es una... Mi historia es como el personaje principal yendo al psicoanalista, ¿no? Y entonces el psicoanalista lo que le dice es, no solamente los otros que existieron, sino también su dinosaurio ya está extinto, ¿no? Y es un poco decir que el dinosaurio nos dio a los lectores y escritores de minificción, nos dio mucho, pero ya lo agotamos y hay que aceptarlo y hay que asumirlo, ¿no? Incluso se usa para hacer como un símil del PRI, ¿no? Imagínate eso, ¿no? ¿A dónde llegó ese texto de Monterroso? Entonces, dialoga mucho, dialoga no solamente con cuentos breves, sino también con algunos tópicos, ¿no? Borges está muy presente. Y ese diálogo para mí es como, también como fijar una postura, ¿no? Yo pienso esto, ¿no? De ciertas obras, ¿no? O de ciertos cuentos, creo que hay que atreverse a reinventarlos, hay que atreverse a mover piezas, aunque sean temas que ya hemos visto, ¿no? Hay que ver a dónde nos lleva eso, ¿no? A lo mejor nos regresa como en un bucle, ¿no? Al mismo punto, pero no lo sabrías si no lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, yo pienso que el riesgo es otro de los valores, ¿no? Que aprecio tanto en mis lecturas como en lo que escribo. Bueno, más que apreciar, trato de que esté presente, ¿no? Y este libro yo creo que va a ser como una muestra de ello, ¿no? O sea, como que me tiene nervioso por eso, pero también estoy contento, ¿no? O sea, estoy contento de que no se parezca a Cuando las luces, que sea un libro distinto, si bien tiene similitud con Orquesta Primitiva, como que adquiere también su propia naturaleza, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que después de trabajarlo, no sé, durante 6 7 años, que el que llegue a este momento para mí es como un descanso brutal, ¿no? Es como ya puedo dejarlo ir y espero nunca quitarle una palabra porque si no me va a hacer otra vez volver a hacer el crucigrama, ¿no? Ya no quiero volverlo a hacer nunca. Ay, Roberto, pues muchas felicidades por ese nuevo libro. También le hace mucha justicia las ilustraciones de Sí, Kenia Kano. hay que decir eso, ¿no? Kenia Kano es una poeta de Cuernavaca, gran poeta, y también es una gran pintora. Me encantó, eso es algo que nunca hubiera imaginado, ¿sabes? Como se lo he dicho a ella, ¿no? Como que ella pertenece a otra generación de escritores, ¿no? Entonces yo, siendo muy joven, iba a sus presentaciones y ya la veía leer sus poemas, que aparte es una experiencia bellísima.
Y entonces la admiraba mucho, ¿no? Entonces yo nunca me imaginé como estar en un mismo libro con Kenia Kano y el que ella hiciera las ilustraciones, ¿no? Siento que le dan una energía oscura al libro, lo cual para mí es súper positivo, ¿no? Leyó muy bien, hizo algo que para mí hacen los buenos ilustradores, que es generar una lectura propia del libro, ¿no? Hizo una fauna propia del libro, es decir, en el libro hay hormigas, pero hay hormigas en un cuento, ¿no? Y en el libro físico hay hormigas por todos lados, hay medusas, pero hay medusas como una mención ligera de una comparación, y en el libro hay medusas por todos lados, ¿no? Entonces me gusta mucho como esa decisión, ¿no? Y también algo que ella me hizo ver es que le dan atmósfera al libro, ¿no? Uh-huh. Como que en algún momento le dije, oye, pero platicando con la editora que sabe Barrera, Uh-huh. platicábamos, ¿no? A ver, esta ilustración creo que queda mejor acá, ¿no? Porque acá habla de eso mismo, ¿no? O sea, como que aquí debe ir. Y Kenia me hizo un comentario que me gustó mucho. Ella me dijo, sí, pero recuerda que son atmósferas, ¿no? Y claro, es como que el hecho de que no tengan que ir, ¿no? Junto a su referencia me hace pensar en que obedece a la misma naturaleza del libro en sí, ¿no? Uh-huh. Es un crucigrama que no es un crucigrama, es un libro que no es del todo un libro, ¿no? Son cuentos que, digamos, conservan una unidad, pero al mismo tiempo son cuentos misceláneos. Entonces dije, tienes toda la razón, ¿no? Son atmósferas y me encanta eso, ¿no? O sea, me encanta que tengan esa libertad. Y algunos coincidieron de manera muy exacta, ¿no? Y otros más bien, otras ilustraciones se fueron moviendo y fueron como encontrando sus espacios y me encantó, ¿no? Hay ojos por un lado, hay murciélagos, hay trilobites, formas de vida primitivas, ¿no? Ella creó una fauna y eso me encanta. Qué bonito, ¿no? Está increíble. Pues la invitación a leerte este nuevo libro y los otros anteriores, pues está abierta. Y te agradezco otra vez por estar aquí, por querer charlar, a pesar de del desgaste físico. Sí, es que la fiesta ya no estamos para la fiesta. Ya no. Digo. Pero no, te agradezco también la amistad, el recorrido que hemos hecho, las charlas, ¿no? Me acuerdo mucho de la vez que nos conocimos en la fundación y que enseguida hubo ahí Fue chistoso, Sí, porque sí, fue sí. como familia, como si hubiéramos sido cuates Sí, de mucha años, química, ¿no? Hubo mucha química al principio y para mí eso Creo fue... que los dos estábamos sacados de onda, Sí, así como, ¿qué está ¿Qué pasando? estamos haciendo aquí? Exacto, sí. Total, yo la verdad es que veía que muchas personas ya se conocían y yo no conocía a nadie, ¿no? Y entonces cuando nos encontramos en las escaleras, no sé si te acuerdas, nos dijeron, a ver, ya métanse. Y empezamos a hablar y fue como de, este cuate me hace sentir, ¿no? En casa y te agradezco mucho, ¿no? Como esa complicidad, ¿no? Y gracias por invitarme a tu espacio. No, hombre, esto está abierto y seguramente charlaremos en otra ocasión. ¿Alguna última cosa que quieras agregar? Bueno, pues que tú también ya publicas un libro, mano. Bueno, hasta aquí. No, bueno, pues te agradezco. Hasta luego. No, sí, Te sí. agradezco mucho. Pues nada, espero que haya varias temporadas de este podcast. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente. Sí, muchas gracias, Roberto. Ya habrá ocasión en la que, en lugar de que yo te entreviste, tú me entrevistes acerca de ese nuevo libro. Eso me parece. Ojalá. Pues muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Mandamos un abrazo. Abrazos, que estén bien. Chao.